voy a grabar, ahí está, ya está grabando. ¿Sobre la qué, profe? Fricción, la fricción. Es una fuerza, la fricción, es el tema que nos compete hoy, es una fuerza con la cual nosotros operamos todo el tiempo, ¿no? En nuestro cotidiano, constantemente, Alan Franco. Es una fuerza que nos atraviesa en cada una de las cuestiones mecánicas. Movemos el brazo así nomás, y bueno, y el brazo fricciona con el aire, ¿no? El aire tiende a detener el movimiento del brazo. Quiero mover la mesa para allá, bueno, aplico una fuerza y resulta que la mesa tiende a quedarse en el lugar donde está, y yo aplico más fuerza y la mesa siento que se resiste al movimiento. Con esa resistencia, no hablo de la inercia, sino de una fuerza concreta, que es la fuerza de interacción entre las patas de la mesa y el piso, ¿viste? Que limitan, condicionan el desplazamiento o el desplazamiento de un cuerpo sobre el otro. Entonces, estamos pensando en teorizar un poquito acerca de esa fuerza, la fuerza entre dos cuerpos perfectamente pulidos, un cuerpo que no tienen irregularidades en la superficie, es un cuerpo brillante, digamos, perfectamente pulido, que se desplazan uno sobre otro. La verdad es que vos ponés las manos como estoy poniendo yo acá, y está entrando Agustina. Agustina, bravo. Bueno, vos ponés las manos así y haces así nomás y ya sentís calor en la mano. Y eso tiene que ver, Rocío, la anoté, Rocío, hola Rocío. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eso tiene que ver con una acción que se produce, una interacción que se produce entre los dos cuerpos, ¿viste? Mirá, hoy estamos todos, ¿eh? ¿Qué pasó? Lorena Espinosa. Bueno, entonces, esa fuerza es la que la que yo quería comentar con ustedes el día de hoy. A ver, ahí está Alan Franco, ya lo había anotado, me parece. Sí, ya lo había anotado. Bueno, y Lorena que estaba, hola Lorena, ¿cómo estás? Bueno, esa fuerza, no sé si ustedes han notado que querés, no sé, desplazar algo, ¿sí? No sé, el cuaderno sobre la mesa, y vos si haces una fuerza chiquitita, Buenas tardes, profe. ¿cómo estás, Agustina. Agustina? Si haces una fuerza pequeñita, no se mueve el cuaderno. Tenés que hacer una fuerza un poquito más y se empieza a mover. Y en el momento que se empieza a mover, ya lo podés sostener. Eso, cuando los cuerpos que estamos considerando son de poca masa, es bastante simple correrlo, ¿no? Desplazar uno sobre el otro. Ahora, si vos lo que tenés es un cuerpo más masivo y querés hacer lo mismo, ya cuesta un poco más, ¿viste? Entonces, parecería que la fricción esta, de la que estamos hablando, está relacionada, si estoy pensando en el piso, ¿no? Acá en el suelo, que es un suelo pulido, ¿no? Es la superficie de la cerámica, y estoy pensando en una biblioteca que tengo que desplazar sobre la cerámica. Bueno, parecería que una de las cosas que influye es el peso de la biblioteca. Si yo tengo todo lleno de libros hasta arriba y quiero moverlo, me cuesta más que si yo la vacío para moverlo. Hasta ahí está, apelando a su, ¿cómo se dice?, experiencia, ¿no? Yo lo quiero empujar y está muy cargado, bueno, cuesta. Y por otro lado, una vez que la empiezo a mover y se empieza a desplazar, parecería que es más fácil sostener ese movimiento, ¿no? Como que empieza a moverse y lo sigo. Bueno, y ahora cuando se detiene, vuelta, tengo que hacer más fuerza para... Bueno, entonces ahí hay una relación entre... Sería el tema que estamos tratando de... Sí, a eso se le llama fricción. Hay una fricción dinámica entre los cuerpos, hay una fricción entre fluidos, ¿no? Que se llama fricción viscosa, pero como sea, se refiere a la resistencia que ofrece, digamos, el sistema, el medio, ¿no? En el que vos estás desplazando ese cuerpo, ¿no? por contacto con ese medio en el que se desplaza. Si lo estás pensando que es, no sé, las patas de la mesa con el suelo, bueno, estás pensando en
en una fricción que tiene que ver dinámica entre sólidos, digamos, es una fuerza que aparece acá que va a ser contraria al movimiento, ¿no? Aparece una fuerza para allá, esta le llamamos fricción, y esa fricción se va a hacer evidente en el momento que yo voy tratando con una fuerza aplicada de moverlo para allá. Acá es una fuerza que tiene por características que se opone al movimiento, yo tiro para allá y la fricción en sentido contrario, y que en un momento, se trata de una fuerza de umbral, en un momento vos vencés la fricción y el cuerpo se empieza a desplazar para aquel lado. A partir de ahí, por más que yo siga aumentando la fuerza aplicada, la fricción ya no aumenta más, siempre es el mismo valor, y siempre va a ser como, no sé, como agarrándose del suelo y vos tirando en sentido contrario. Entonces, creo que no sé si alguna vez vimos un simuladorcito de de un hombre, digamos, la representación de un hombre que empuja una caja, y ahí se pone de manifiesto estas fuerzas de las que estamos hablando. ¿Habíamos visto ese simuladorcito? Sí, profe. Sí, sí lo vimos, profe. Sí, profe, ese es el caso, ¿no? Entonces tengo acá el hombre que empuja para allá con una fuerza aplicada y una fuerza que se opone, que es la fricción. Si esta fricción que estamos hablando es una fricción entre sólidos, que se puede ser fricción estática o fricción dinámica. Cuando hablamos de eso nos referimos a sólidos. Cuando hablamos de la fricción viscosa, en general siempre hay un movimiento relativo del medio, que es un medio fluido, digamos, en relación al objeto. Entonces, una fricción viscosa es la que experimento cuando saco la mano por la ventanilla. Saco la mano por la ventanilla, voy manejando para allá, saco la mano por la ventanilla y vos sentís el aire que tiende a moverte la mano para atrás. Vos tenés que hacer una fuerza para resistir a ese fluido, digamos, que genera una fuerza de interacción con la mano. Bueno, hay una fricción con el fluido, y efectos diferentes de la fricción del fluido. Yo pongo la mano así y se empieza a levantar el brazo. Entonces, depende del ángulo de ataque que yo ponga contra el fluido, y bueno, eso va. Ahora, si yo puedo mover acá la mano así toda la tarde y no experimento esa fricción, porque la fricción con el fluido se va a poner de manifiesto en la medida que yo me desplace a través del fluido. En cambio, la fricción acá con los sólidos, apenas vos tocas, aunque no se desplace, ya aparece la acción de la fricción. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por esto que decía. Se trata de una fuerza, desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Eso. De este lado voy a representar la fuerza aplicada y de este otro lado voy a representar la fricción, ¿no? La resistencia que ofrece al movimiento. Cuando hablo de resistencia, no es la inercia, es un efecto entre las dos superficies, no es la inercia. La inercia se pone de manifiesto aún en una condición ideal, estás en el espacio, en la nave ISS, ¿sí? Y vos tenés un objeto ahí, así, flotando en el espacio. Y vos querés moverlo, bueno, ese objeto, como tiene masa, va a resistir al cambio de movimiento y bueno, va a tener un comportamiento particular cuando vos apliques una fuerza no compensada. Va a tener una aceleración directamente proporcional a la fuerza, las leyes de Newton. Esto que nosotros estamos diciendo no es un cuerpo en el espacio portador de masa y por lo tanto resistencia al cambio de movimiento. No es eso. Esto que estamos diciendo, el cuerpo está apoyado. El cuerpo tiene una interacción, tiene un campo gravitatorio que lo está empujando para abajo, y esa interacción con la superficie provoca que cuando yo lo quiera mover se resista al movimiento, pero no es por la inercia, sino por una fuerza que se opone. Esa fuerza que se opone al movimiento, o que mientras yo lo voy moviendo se sigue oponiendo, ¿no? Es la fricción. La fuerza de fricción tiene la particularidad de que aumenta cuando yo aumento la tracción. Tiro para allá con 1, bueno, me devuelve 1. Tiro para allá con 5, me devuelve 5. Tiro para allá con 10, me devuelve 10. Cada vez, mientras yo tiro, más la fricción se manifiesta. Siempre en sentido contrario a la dirección del movimiento. Estas son como las particularidades. Es una fuerza variable, en tal caso, que se manifiesta en sentido contrario al movimiento o la tendencia al movimiento, ¿sí? Y por otro lado se dice que es una fuerza de umbral. ¿Qué significa eso? Que bueno, que va a haber un punto en que la fricción la vences y ya no crece más, ¿no?
llega a un valor, que es un valor de umbral, donde se reduce un cachitín, ¿sí? Disminuye un poquito. Acaba de entrar Jessica, ¿no? Jessica, ¿está bien? Sí, profe. Hola, ¿me decís Sí, tu apellido? ¿Me recordás tu apellido? sabes. Chávez. Bueno, ahí estamos. Gracias, Jessica. Bueno, entonces, esa fuerza de fricción, dice, es una fuerza umbral. ¿Por qué? Porque yo trato de empujar el cuerpo, no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve, hasta que en un momento se empieza a mover. En el momento que se empieza a mover, la fricción sigue igual, aunque yo vaya aumentando la fuerza aplicada. Para este lado crece la fuerza aplicada y para este lado aumenta la fricción. Pero a partir de este punto, la fuerza aplicada crece y siempre te va a dar el mismo valor de fricción. En la gráfica, en el eje vertical, voy a encontrar el valor de la fricción, siempre estabilizado, porque esta es una línea recta, siempre el mismo valor. Si vos llegaste hasta acá y te dio 10, bueno, cuando vos apliques una fuerza mayor aplicada, siempre la fricción va a seguir siendo 10, a partir de ese momento. Mientras que en esta parte no. Yo aplico 1, bueno, devuelve 1, aplico 2, devuelve 2, qué sé yo, es una fuerza que siempre va creciendo a la medida que yo voy haciendo crecer la fuerza aplicada. Entonces, estas serían las características como macroscópicas de la fricción. Se trata de una fuerza que tiende a oponerse al movimiento o a la tendencia al movimiento. Yo empujo la mesa para allá en este momento y no se mueve. Y la estoy empujando. Entonces, la fricción que es lo suficientemente grande, ¿sí? Estoy dentro de esta etapa donde el cuerpo está estático, en este tramo está estático, ¿sí? No se mueve el cuerpo, se opone, como que está afirmado y lo empujo y sigue afirmado y no se mueve, es estático. Bueno, ahora hay un momento en que llega a un límite, ¿sí? A una fuerza de umbral o un umbral, donde se reduce un cachito. Y a partir de ahí la fricción sigue manifiesta, pero hablamos de un evento dinámico. ¿Está bien? Dinámico. ¿Casada, Comán? Bueno, entonces, hasta ahí sería como una perspectiva de lo que yo veo. Empujo el cuerpo, veo y veo que pasa así. Lo empujo y no se mueve, lo empujo y no se mueve, lo empujo y se empieza a mover. Y de una vez que se empieza a mover, si lo midiera, o aún con la mano, a veces te das cuenta que es bastante menor la fuerza necesaria para sostener el movimiento. Bueno, hasta ahí sería esa cuestión. Ahora, si yo quiero explicar esto, explicar esto, definir esto, representar esto como una, ¿cómo se dice? Un algoritmo matemático que vincule, ¿no?, los factores que están involucrados, digo, bueno, la fricción, por lo pronto, parecería que depende cuando hablamos de la biblioteca, de la carga de la biblioteca, ¿no?, del peso de la biblioteca. Parecería que la acción entre el peso y la fuerza que hace el piso para sostenerla es parte de los factores que tienen mayor incidencia en la fricción. Si la biblioteca está muy pesada, me cuesta moverla, ¿sí? Y si la biblioteca está vacía, es más fácil moverla. Entonces parecería que el peso tiene que ver. En realidad, más que el peso, digamos, voy a pensar en la fuerza normal, que es esa fuerza que opone el suelo al cuerpo, ¿no? Entonces la sostiene en esa posición. Así que la fricción depende de la fuerza normal, y la fuerza normal es, digamos, coincide numéricamente con el valor del peso. Así que eso me indica que más pesado, más difícil de arrastrar, ¿sí? Ahora, por otro lado, parecería que que tiene que ver la superficie que yo estoy tratando de desplazar. Si lo que estoy tratando de ver es la fricción entre, no sé, el cartón y el borrador, bueno, nada, con una pequeña fuertecita se mueve. Ahora, si lo doy vuelta y hago la misma, no se mueve como el anterior. Necesito hacer más fuerza para que se detenga en el mismo tramo, no sé cómo decir. ¿Sí? Entonces, si yo le doy así, tiende a desplazarse más
¿sí? Un toque que yo le para allá tiende a desplazarse más que del otro lado. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de los materiales, en este caso va con trampa porque dijimos que tiene que ser perfectamente pulido y de este lado no es pulido, ¿no? Es áspero. Pero aún así, el tipo de material no es lo mismo madera con cartón que goma con cartón. ¿Eh? Bueno, me distraje porque mandaron un mensaje a una compañera. Bueno, entonces, la naturaleza del material, de los materiales puestos en contacto, tiene que ver con la fuerza de fricción. Entonces, acá voy a poner algo que represente esa cuestión. Esto se llama coeficiente de fricción. Podés encontrar una distinción entre el coeficiente de fricción estático, que refiere a esta parte, y una leve variación del coeficiente de fricción dinámico, que es un poquito menor. Nosotros lo vamos a llamar indistintamente coeficiente de fricción y vamos a dar un solo número para eso. Profe, disculpe, ¿qué puso ahí donde dice FRC? Esta Fuerza de fricción es igual a M. es como una U con una pata más larga. Es la letra mu, la letra griega mu minúscula. Bueno, gracias. Es como una U con una pata larga. Bueno. Viste como, no sé, por ahí está más asociada al micrón. Viste que por ahí ves, te dice el ancho del, no sé, del nylon es 200 micrones. Y aparece esa letra con una M al costadito. Bueno, es una letra griega. Bueno, Y gracias. la N, esto, el coeficiente de fricción está asociado a la naturaleza de los materiales. De los materiales en contacto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy pensando en, deberían buscar un zapato, entre la goma del zapato, ¿sí? y el cemento, ¿sí? Bueno, entonces, caucho, cemento tiene un coeficiente de fricción de 0,86. Ahora, el mismo zapato pisando sobre el hielo, digamos, un día que se congeló la superficie del cemento, tiene un coeficiente de fricción de 0,10, 0,11, 0,12. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el coeficiente de fricción entre el cemento y el zapato indica un agarre mucho mayor que entre el zapato y el hielo. Uno 0,86, el otro 0,10. ¿Se entiende? Es muchas veces más la adherencia entre el caucho y el cemento que entre el caucho y el hielo. Por eso, no sé, en los lugares de montaña, así, que te dicen, mira, si hubo heladas, guarda que en todo este camino, digamos, vas a perder el control del vehículo. ¿Por qué? Porque vos estás acostumbrado a que llegás a una curva a 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, doblás el volante y el auto dobla. ¿Por qué? Porque hay una fuerza externa que modifica el estado dinámico del auto, esas cosas que vimos en la segunda ley. Bueno, vos llegás, vas a doblar y estás con la cabeza, vos sabés cuál es la reacción del auto para, aunque no sepas de qué se trataba, sabés la reacción del auto para un coeficiente de fricción de 0,8. Ahora, resulta que doblo y cuando doblo me encuentro con un manchón de hielo. Y el auto que venía más o menos firme al suelo, se encuentra ahora que el coeficiente de fricción pasó de 0,8 a 0,10. ¿No? Entonces, es mucho menor, ¿sí? En orden de magnitud, mucho menor. La consecuencia es que el auto pierde su dirección, digamos, porque no hay la fuerza que lo obliga a cambiar de dirección, se reduce sensiblemente. Para resolver eso, en muchos caminos de montaña, en esas curvas que saben que, no sé, que el sol va a derretir el hielo, o no lo derrite porque están del lado, digamos, opuesto a la insolación, bueno, nada, se tiran unas sustancias abrasivas, ¿no? Se le hace como una capa al cemento o al asfalto para que tengan más adherencia a la rueda del auto, porque si no, sistemáticamente en esas curvas hay un accidente. Y se debe
No a que hayas cambiado de auto, esto tiene que ver con el peso, la masa del objeto, está relacionado con eso. Esto podría ser, si lo pienso así, ¿no? Si lo pienso así, en el suelo es la fuerza, equivale al peso. Si lo pienso que está inclinado, bueno, siempre va a ser la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal, acordate que es a 90 grados. Entonces, si vos inclinás el plano, también se inclina la fuerza a 90 grados. Entonces, cuando está inclinado así, no es el peso, la fuerza normal. Cuando está horizontal, el peso y la fuerza normal coinciden, sería este caso. Pero si en cualquier ángulo pequeño, bueno, la fuerza normal está asociada a la masa del cuerpo, ¿no? Y a la fuerza de gravedad. Así que esta sería la fuerza con que el plano actúa sobre el cuerpo, ¿sí? La fuerza normal. La fuerza con que el plano actúa sobre el cuerpo. Más o menos por ahí podríamos caracterizar la fricción. Depende del tipo de material y de la masa del cuerpo. Si el cuerpo es muy masivo, bueno, nada, va a tener como más adherencia sobre el suelo. Va por ahí. ¿Hasta ahí vamos más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí se entiende. Sí, profe, se entiende. Me pone muy feliz. Bueno, sigo otro toque. Ahora, esto es como una descripción macro, ¿no? Las cosas que yo veo. Ahora, voy a tratar de pensar las cosas que no veo. Voy a valerme de un modelo, ¿no? Tomo acá esta superficie, ¿sí? La superficie, un pedacito acá de la superficie entre el cuerpo y el suelo, ponele, ¿no? Entonces, me valgo de un modelo, le aplico como un zoom, como un microscopio que voy mirando cada vez con mayor definición la superficie. Y resulta que cuando yo veo eso, ponele que acá voy a pintar el cuerpo de, no sé, de este color que es más o menos rosa, y cuando yo me fijo ampliando la imagen, me encuentro que esa superficie perfectamente pulida es una cosa así. Que esa superficie rosa, ¿eh? Es una superficie irregular. Por más que al ojo y al tacto sea pulido, cuando yo voy aumentando la definición, aumentando ¿cómo se dice? Los lentes, no sé, por 10, por 100, por 1000, mientras yo voy aumentando, ¿cómo se dice? La observación esta con un zoom, empiezo a ver que en realidad no es perfectamente pulido, sino que tiene crestas y valles. Lo mismo la superficie donde se está desplazando. También tiene crestas y valles. ¿Viste? Entonces, esto de acá, esto sí le aplico como un zoom para verlo más, en mayor detalle, en mayor definición, una definición como microscópica. ¿Sí? Entonces, me fijo y encuentro que esa superficie perfectamente pulida tiene crestas y valles. Y entonces ahí digo, bueno, pero en definitiva, ¿qué es la fuerza de fricción? Son estos dientecitos que se enganchan uno con otro. Y la verdad es que cuando vos lo vas a ver como en mayor profundidad, te das cuenta que aparecen entre estos puntos de acá, en estos, a ver si tengo algún color que se vea, ninguno de estos se ve, parecen todos iguales. Bueno, en estos puntos de acá, son puntos donde hay mucha proximidad entre las dos superficies. En esos puntos de mayor proximidad se dan fuerzas de naturaleza electrostática que unen a los dos cuerpos. Uno podría pensar que uno tiene, qué sé yo, una prevalencia de cargas positivas o una distribución de cargas positivas y el otro tiene una distribución de cargas negativas. Entonces, que ni se ve en lo que estamos poniendo. Uno, qué sé yo, tiene cargas negativas en la superficie y el otro tiene cargas positivas en la superficie. Eso va a pasar en cada punto de contacto, aún en los que no están en contacto. ¿Sí? Entre este también hay una carga positiva y este una negativa, que tienden a generar una atracción electrostática entre las dos superficies. Ahora, ¿qué pasa? Como la fuerza de atracción electrostática depende de la inversa, depende de la distancia, ¿estamos? ¿Sí? Cuando están muy próximas, la fuerza manifiesta electrostática es de un orden muy superior a cuando están más alejados. ¿Está bien?
vos, no sé, te pasás el peine por el pelo, o, no sé, andás con buzos de estos que tienen, ¿cómo se dice? ¿Es lanilla o Materiales lana? de poliéster, claro. Le suelta como una energía, como una... Bueno, esa energía es una carga electrostática. Sí. Ahora, vos estás con esa carga, ¿sí? Y no sé, tu pareja está allá a 1 metro. Hay una atracción electrostática, digamos, no pasa nada. Te acercás, ¿viste? Le das un beso, donde le das un beso le salta un chispazo. Se hace evidente la carga electrostática, ¿sí? Se Claro, siente el profe, chispazo. sino también cuando, perdón, disculpe, Sí, sí, sí. cuando se tira un nene por el tobogán. Ayer me pasó que la llevé a la plaza y la fui a tocar y me dio electricidad. Esa es Completamente. la fricción. Ahora, esa electricidad, lo que quiero decirte es, la nena cuando bajó por el tobogán, que no sé quién diseñó esos toboganes tan simpáticos, bueno, cuando bajó por el tobogán, tuvo una carga electrostática porque su interacción con el medio le quitó o le agregó cargas a su cuerpito, ¿no? Bueno, ahora, mientras vos la veías que bajaba, como ella ya tenía una carga electrostática, vos también se orientan las cargas de tu cuerpo en función del otro. Bueno, no pasa nada. Ahora, cuando vos la vas a agarrar, te pega un chispazo. Y es en el momento en que vos reducís la distancia entre el objeto cargado, o entre las dos superficies con desequilibrios eléctricos. Cuando lo acercás, ¡pah!, salta el chispazo. Bueno, entonces, la fuerza electrostática, en definitiva, de estos ejemplos que estamos tratando de dar me indica que cuando vos te acercás y acortás la distancia, la fuerza se vuelve manifiesta. Y eso tiene que ver, anoto, no sé, por acá, hay una fuerza eléctrica, que dice que depende, entre otras cosas, de la distancia, ¿no? Pero dice del cuadrado de la distancia. Bueno, acá arriba hay otras cosas que no nos importan, pero en definitiva las fuerzas eléctricas, dice, están relacionadas con la proximidad. Cuando están muy cerca, se manifiestan enormes, la manifestación es muy notoria. En cambio, si los cuerpos cargados están distantes, bueno, la fuerza eléctrica es de un orden de magnitud relativamente pequeño, no pasa nada. En este caso que nosotros estamos viendo, son fuerzas eléctricas y como el orden de magnitud de la proximidad es muy pequeñito, están muy cerca, la fuerza eléctrica es muy grande. Entonces, en definitiva, la fuerza de fricción es una fuerza de naturaleza eléctrica que se manifiesta o que está mucho más manifiesta, más presente, cuando las dos crestas entre un cuerpo y el otro están próximas. Ahí en esos puntos hay una fuerza de atracción eléctrica bien importante. Ahora, cuando yo muevo este cuerpo para allá y este otro que está firme en el suelo, para el otro se queda, digamos, el suelo se queda en su lugar, ¿sí? Y yo quiero mover aquel cuerpo para allá, bueno, estas fuerzas eléctricas resisten a ese desplazamiento. Yo lo quiero mover para allá, la fuerza eléctrica lo sostiene. ¿Viste? Si yo dejo de hacer fuerza, tic, lo vuelve a la posición anterior, queda donde está. ¿Sí? Ahora empujo, ponerle que empuje de acá para allá. Empujo para allá, es lo mismo, las fuerzas eléctricas, ¿sí?, resisten y vuelven a la posición donde estaban. Ahora, en toda esa parte estaría la parte de lo que habíamos llamado fricción estática, ¿no? Ahora, si yo hago una fuerza mayor, la fuerza eléctrica resiste hasta que se empieza a mover. Una vez que se empezó a mover, aumenta la distancia entre estos dos puntos. Cuando aumenta la distancia entre estos dos puntos, como depende de la inversa, del cuadrado, la fuerza eléctrica se reduce enormemente. Basta que lo separes un cachito, la fuerza eléctrica se reduce un montón. La consecuencia de eso es que la fricción cede un cachito y ahora va a volver a haber una atracción eléctrica importante cuando esta cresta se acerque a esta otra cresta. Mientras tanto, o sea que ahora se vuelve como un promedio dinámico, de crestas que se van encontrando entre sí y siguen sosteniendo la fricción que habíamos llamado dinámica. Entonces, en definitiva, la fuerza de fricción, esa que es una tendencia digamos, que se opone a la tendencia del movimiento, que es una fuerza de umbral, que tiene que ver con la naturaleza de los materiales, que depende de la masa de los cuerpos que están interactuando, no de la masa de
de la fuerza de interacción entre los dos cuerpos, la puedo describir con un modelo, ¿no? Como una representación, como un modelo microscópico, donde se ponen de manifiesto fuerzas eléctricas. Entonces, en definitiva, esta expresión macroscópica podría explicarla a partir de modelos microscópicos, ¿sí? Como una fuerza de naturaleza eléctrica, una fuerza electrostática. ¿Hasta ahí está? Profe, sí, una pregunta. ¿Tendrá también que ver la polaridad de las fuerzas? Puede ser que como los imanes, vio que unos se repelen a veces Sí. o se atraen y es por eso que a veces cuesta empujar determinados objetos. Completamente. Mirá cómo sería así. Vale que yo acá tengo dos cuerpos con carga. Por eso depende de la naturaleza del material. Cuando hablamos de la naturaleza de los materiales, es aquellos que tienen mayor, digamos, atracción eléctrica, van a tener mayor fricción. Pero ponele, hay otros factores, hay cuestiones de inducción, de polarización en la superficie, un montón de otras cosas. Ahora ponele que yo quiero disminuir la fuerza de fricción entre estos dos cuerpos. La fuerza de fricción entre ellos. ¿Cómo puedo hacer para disminuir la fuerza de fricción? A ver si casaron y yo les respondo a partir de ahí. Utilizar el material adecuado. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de limpieza, no le vas a dar unos zapatos que se patine y se caiga. Bueno, Yo, está trabajando con... pero este trabajador de limpieza, ¿sí? Está limpiando este suelo, ¿no? Este piso que es de cerámica, qué sé yo. Yo voy a caminar, está en un lugar público, ¿no? Un hall así, voy por ahí. ¿Y hay alguna advertencia que me avise a mí que eventualmente me puedo pegar un palo? Yo voy caminando, el trabajador termina de limpiar esta parte. Yo entro al lugar donde estaba laburando, el hall de Constitución. Tiene que poner un cartel la persona que acaba de terminar de limpiar. ¿Qué dice el cartel? Precaución. ¿Precaución qué? Que el piso está mojado. Exactamente. Vos fíjate cómo es. Si mojo el piso, si mojo el piso, en esta zona de acá, se produce una película de agua. Las moléculas de agua son moléculas polares, ¿no? ¿Qué significa que sean polares? Que si la molécula la pienso como un cosito así, ¿no? Como, no sé, como un cosito alargado, no sé cómo decirte, una representación de la molécula, de un lado se va a volver positiva, del otro lado se va a volver negativa. ¿Qué significa polar? Es como que tiene una concentración de cargas en una parte de su geometría y la carga opuesta en otra parte. La molécula en realidad tiene un formato como de Mickey, no sé, no importa. Pero si la represento así, me queda aquel lado positivo a este lado negativo. Si yo la dejo acá solita por su condición de fluido, ¿sí? que se mete entre las dos superficies, entre el zapato y el suelo, esta molécula va a tender a pegarse contra esta superficie. La parte esta positiva tiende a pegarse contra esta superficie. ¿Entendés cómo es? Bueno, entonces, esa cuestión hace que se mojen las cosas. ¿Por qué se mojan? Porque la molécula de agua es repolar y no importa o sí importa, pero digamos, la mayoría de las superficies, la molécula se gira y se queda pegada por una atracción eléctrica con la superficie. Entonces, se humedece. esta molécula, ponele, la voy a dibujar de nuevo acá, esta molécula se va a quedar pegada con esa superficie, ¿no? Hago ese principal. Acá positivo, acá negativo. Pero acá hay otra molécula de agua que se va a encontrar en sentido contrario, acá. Acá negativo, acá positivo. ¿Por qué? Porque se adhiere contra la superficie positiva. Entonces, la fuerza que existe ahora, la fuerza eléctrica que existe ahora, es la fuerza de cohesión molecular, ¿no? La fuerza de Van der Waals para la molécula de agua, que es mucho menor. Es más fácil separar la molécula de agua que separar las moléculas entre estas dos superficies, que son de otra naturaleza. Entonces, cuando el suelo está mojado con una capita, ¿no? Con una capita nomás de agua, es suficiente para que la fuerza que vos estás considerando eléctrica sea la fuerza no la de adhesión, sino la de cohesión molecular, del agua. En consecuencia, es muy fácil que vos te pegues un palo.
Por eso te ponen en el cartel suelo mojado. Te está advirtiendo que entre tu zapato y el suelo, que vos ya tenías calculado una adherencia, se va a disminuir por la presencia de un líquido que funciona como lubricante. Se va a cortar esto, así que nada, no, volvemos a entrar y termino esta idea y les muestro algún calculito y nada. Corto y arrancamos de nuevo. ¿Vale? Bueno. Meta que se corta. Dale, profe.